Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Bienvenidos amigos, amigas de Radio Progreso. Una vez más estamos en Voces Apostólicas, Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas. Siéntase usted en casa, bienvenida, bienvenido. Si usted va en su vehículo sintonizando Radio Progreso, está usted plenamente acompañada y acompañado. Para los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en la zona de La Guan o en esas hermosas comunidades del departamento de Atlántida o en el Valle de Sula, tan devastado por el huracán y también tan amenazados por nuevos fenómenos naturales que unidos con la falta de previsión se convierten penosamente en desastres. A todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas de la zona del occidente o de Tegucigalpa y de los alrededores de la zona central, y también a quienes nos sintonizan o nos ven en las redes sociales. Bienvenidas, estamos aquí en Voces Apostólicas en este rato que ahora nos vamos para el Brasil, agarramos camino hasta el Brasil y en ese hermosísimo, grandísimo, que es como un gran continente, el Brasil, jalamos y traemos a Voces Apostólicas a Luis Felipe Lacerda. Bienvenido, querido hermano, desde el Brasil. ¿Qué tal estás, hermano? Buenas, Melo, gracias, bienvenida. Un abrazo a toda la gente que nos escucha por Radio Progreso. Un placer estar acá con ustedes, ya expresando nuestra solidaridad desde acá con el pueblo que vive por estos desafíos de cambio climático y fenómenos naturales que todos nos preocupan hoy en día. Solidaridad al pueblo. Muchas gracias por la invitación, un placer. No, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a tu trabajo, a tu vida, a tu corazón, a tu país. Ya hemos tenido también aquí en Voces Apostólicas a Ivo Forman en unos meses atrás. Les quiero decir que este muchacho que está aquí enfrente de nosotros, para los que tienen oportunidad de verlo, la mayoría no lo ven porque pero nos escuchan, es un muchacho joven, barbado, comprometido hasta más no poder con hacer de este mundo un mundo en donde hay una relación estrictamente amigable entre los seres humanos con la naturaleza. Él es secretario ejecutivo del Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental, Luciano Méndez de Almeida de el Brasil. Y Luis Felipe tiene su sede actual en Brasilia, que es donde está el centro, la sede de este centro social. Luis Felipe, ¿cómo llegaste a este centro y cómo te enamoraste de tu trabajo por defender la tierra, el ambiente y en el marco de la ecología ambiental, Luis Felipe? Bueno, Melo, yo soy psicólogo de formación, ¿sí? Hice mi carrera académica de estudios dentro de una universidad jesuita en el sur de Brasil, donde soy yo. Pero ya desde mucho tiempo tenía como un llamado dentro de mí para voltarme a las poblaciones tradicionales, los pueblos originarios, principalmente de la Amazonía brasilera. He pasado un tiempo después de graduado en psicología y trabajando mucho con psicología social, con los pueblos, con más vulnerables. Me tocó la oportunidad de ir a la Amazonía a un proyecto de un año, pero mira que cuando escuchamos los llamados de Dios, me acabé por quedarme ahí 10 años. Y ahí, bueno, desarrollé un par de proyectos, me torné docente de la universidad del departamento del Amazonas brasilero, vivía ahí en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, ¿En mucho cerca. Leticia o en dónde? En algunos momentos en Leticia, otra en Tabatinga, así como el lado brasilero, el lado colombiano. Del otro lado del río Amazonas tenía Perú también. Vivía ahí en Leticia y en Brasil, en Tabatinga. Ahí donde hoy hay un servicio jesuita, ¿no? Que se llama Servicio Panamazónico, incluso.
Bueno, y ahí me dediqué a muchos proyectos de caminar junto con la gente, con los pueblos. Aprendí mucho de los pueblos originarios, de esta otra relación que ellos establecen con las tierras, con la Pachamama, una relación diferente de que nosotros construyemos en nuestros hábitats sociales contemporáneos de la ciudad, o mismo por veces de ciudad del campo, que tiene mucho descarte, mucha basura, mucho utilitarismo, mucho materialismo, como mismo ya nos denunció el Papa Francisco en la encíclica de la Laudato Si, ¿no? Los pueblos originarios tienen otra mirada, que nos enseñan otra forma de vivir, mucho más en armonía con la naturaleza, así como también toda la gente que vive más vinculada al campo, los campesinos, las poblaciones rurales. Bueno, pasado mucho tiempo en eso, pasó que los jesuitas de Brasil estaban haciendo un gran proceso de unificación de la provincia. Viste que, como deciste al inicio, para los amigos y amigas que nos escuchan de Honduras, el Brasil es un país gigantesco, ¿no? Antiguamente era como compartido por diversas provincias. En 2014, los jesuitas hicieron la unificación y crearon una provincia sola. Y con eso fueron hechos varios estudios y diagnósticos en diferentes departamentos, entre ellos lo que antiguamente lo llamaba apostolado social. Y se dieron cuenta que los jesuitas hacían muchas cosas ya en Brasil, en los campos sociales, a mucho tiempo, en varios espacios, en varias ciudades, en varios departamentos, con mucha cualidad, con mucho compromiso con el pueblo y con la naturaleza, pero de manera muy despegada, muy dispersa. Y que era necesario crear de alguna forma un organismo que dese el trabajo de red, que dese la convergencia. Y así de verdad que nació el Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental Luciano Méndez de Almeida, el OLMA. Luciano Méndez de Almeida fue un jesuita brasileño, obispo de Mariana, obispo emérito de la ciudad de San Pablo, que era conocido, ya murió, pero fue conocido mucho como amigo de los pobres, porque hacía cosas de un santo, por veces sacar de su propia comida a compartir con los que no tenían. Tiene muchos casos de historias de don Luciano de caminata junto con los pueblos. Así que el Observatorio Nacional nace homenajeando a este hombre con la idea no exclusivamente de ser un centro social por sí, pero la conexión de todos los centros sociales y otras obras de la compañía en Brasil que trabajan sobre el paraguas de lo que llamamos nosotros de justicia socioambiental. Este concepto de justicia socioambiental está vinculado al concepto de ecología integral, que el Papa mismo nos llama atención en la encíclica, y que justamente retorna a lo que yo hablaba al inicio. Tenemos que tener una mirada diferente para la forma como vivimos. Tenemos que mirar cómo viven los pueblos acerca de la naturaleza, los pueblos originarios, los pueblos campesinos, entender cuál es la relación que establecen con los otros y con la naturaleza. Así viene el concepto de ecología integral y así viene el concepto de justicia socioambiental, por la cual trabajamos todos nosotros articulando estas redes en Brasil y a nivel latinoamericano. Así que me vi para acá en Brasilia porque entonces necesitaban de alguien para tocar los primeros pasos de este observatorio, de este proyecto, que tenía como temas muy pegados con estos que yo ya trabajaba, como economías alternativas, pueblos originarios, Amazonía, porque Amazonía es una preferencia apostólica de la provincia de Brasil, entre otros temas que yo tenía carrera. Y dice, bueno, tú eres la persona especial para venir acá y empezar este proyecto. Y ahí me vení y estoy acá como a 4 años, que es el tiempo exacto que tiene de vida también el observatorio. Qué riqueza más grande la que nos compartes con ese apostolado tan diverso y tan urgente y al mismo tiempo apasionante y apasionado. Yo recuerdo que hace aproximadamente un año, un poco más de un año, me encontré contigo en los pasillos de alguna de las casas de los jesuitas en Roma, a propósito de un encuentro, un congreso que hubo para celebrar los 50 años, según tengo entendido, del Secretariado Social de la Compañía de Jesús. Entonces, ahí te vi pasar, platicando con uno y otro. Me llamó mucho la atención tu optimismo, tu entusiasmo, tu alegría, tu jovialidad para tratar
las cosas. Y también entendí que, y por la información que teníamos a través de Pedro Landa aquí en el ERIC y en Radio Progreso, que habías participado en el sínodo de la Amazonía, donde también estuvo participando Alfredo Ferro, a quien ya hemos tenido aquí también en Voces Apostólicas. ¿Qué aporte ha dado la Compañía de Jesús, Luis Felipe, en esa presencia en el sínodo, en el marco de las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús y particularmente de el Centro Socioambiental del cual sos secretario ejecutivo, Luis Felipe? Bueno, de verdad que yo me fui a Roma una semanita antes, después del sínodo, no estaba en los días de los sínodos, me fui una semanita después, justamente para ser parte de este seminario celebrativo de los 50 años del apostolado social de la Compañía de Jesús en el mundo. Pero sí, claro que desde acá de Brasil trabajamos muchísimo en la construcción del sínodo, apoyando en diferentes espacios. Mira que acá en Brasil los jesuitas tienen una presencia muy marcante en la Amazonía. Entre muchas otras frentes apostólicas tenemos dos grandes centros sociales en dos grandes capitales, que es Manaus, con SARIS, el Servicio Socioamazónico de Educación y Reflexión, y también el CAC, que es el Centro Alternativo de Cultura en Belén del Pará. Y ellos trabajan tanto en la ciudad como en la periferia, construyeron el apoyo de todas las escuchas sinodales que aportaron las informaciones para el documento Laboris y después que fue trabajado en las plenarias, en la sala sinodal, junto con los delegados. Así que desde el inicio de la provincia, el OLMA y todos los centros sociales que nos conforman, trabajaron articulando el pueblo, explicando para el pueblo qué sería un sínodo, este gran llamado a construir una iglesia en salida, una iglesia sinodal, a caminar con la gente y al mismo tiempo escuchar de verdad lo que la gente demandaba, lo que necesitaba y garantizar que eso iba a ser llevado a Roma. Entonces mismo que, claro, no podíamos ir todos nosotros porque somos muchos, pero trabajamos de tal manera que aquellos que fueran, como Alfredo, como Padre Paulo Tadeo, como otros que fueran, estuvieran de facto representando la voz de la mayoría. Así trabajamos mucho con estas escutas sinodales dentro de esta gran red que se formó, que es la Red Eclesial Panamazónica, la REPAN. Hoy hay una gran red que abarca una centena de instituciones, Cáritas, los jesuitas, los maristas, otras congregaciones todas, que están ahí dentro a trabajar en red en pro de la Amazonía. Y a través de este canal que construyamos toda la incidencia y participación dentro del sínodo que sigue, ¿no? El sínodo no es solamente el encuentro de Roma, el sínodo empezó un año antes cuando el Papa ya anunció, y sigue hasta ahora. Estamos viviendo la sinodalidad y va a tocar a mucho tiempo. Sí, Luis Felipe, y tanto el sínodo como, por ejemplo, la Laudato Si del Papa Francisco, ¿cómo fortalece, cómo sientes tú que fortalece la palabra oficial de la Iglesia, como la del Papa Francisco con la Laudato Si, el trabajo que ustedes realizan? Porque no siempre un tipo de servicio apostólico, lo digo desde Centroamérica, no siempre uno siente que cuenta con el respaldo oficial, por lo menos de manera directa. Sin embargo, la Laudato Si es claramente una afirmación de que la Iglesia debe ir por este camino de vincular íntimamente los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. ¿En qué sienten ustedes el respaldo del Papa Francisco? A partir de la encíclica y el concepto de ecología integral, hay propiciado el desarrollo de artísimas cosas, así como casi como que le viró de cabeza abajo y construyó todo de nuevo lo que hicimos sobre pastoral social, por ejemplo. Así que hoy
a todos esos centros sociales, obras de la compañía o de la iglesia de manera general, que hace una comprensión profunda, que no se puede más despegar la crisis social y la crisis ambiental, que de verdad estamos hablando de una misma crisis, que es una crisis socioambiental, que tiene facetas y manifestaciones distintas, pero es la misma crisis, porque es consecuencia de un mismo sistema. Todos esos que trabajan sobre estas perspectivas y desarrollan sus proyectos y sus acciones dentro de esta perspectiva que llamamos nosotros de ecología integral, están extremadamente respaldados y encontrados ahí dentro de la iglesia hoy. Así que hoy se vuelve mucho actual y pertinente debatirnos y defendemos los derechos de la Amazonía como de los derechos de toda la naturaleza, entendiendo la naturaleza como no un recurso que tenemos que sacar de ahí, pero como un ente vivo, una entidad que vive con nosotros y cohabita los espacios. Eso hay como revertido una conversión en muchas dimensiones de la iglesia. Bueno, el apostolado social vinculamos ahora todo el trabajo al respecto de este concepto de justicia socioambiental, que es el operativo práctico de ecología integral cuando se piensa el campo social, porque la sociedad es compuesta infelizmente por muchas injusticias. Entonces tenemos que trabajar por la perspectiva de la justicia, y no nos basta una justicia social o una justicia ecológica, hay que tener una justicia socioambiental. Al mismo tiempo también la gente que todavía no está vinculado al tema social o los centros sociales, pero igual tiene un impacto tremendo porque también se cambia la propia concepción cosmológica, porque se pasa a defender a partir de la encíclica la idea que, que tú puedes encontrar a Dios a través del contacto con la naturaleza, que la naturaleza es una manifestación concreta de Dios. Eso se cambia también toda la concepción cosmológica que uno se puede pensar. Bueno, cuando se piensa en la educación, bueno, la gente dice, yo no tengo nada a ver con lo social o con las parroquias, pero estoy dentro de una escuela. Bueno, cuando se piensa en la educación, se habla de educación socioambiental. Y se percibe, por ejemplo, que no se puede más enseñar solamente los hijos a separar la basura entre lo amarillo, lo rojo y lo cosas, pero tú tienes que hacer a los niños comprender de dónde viene la basura, por qué necesitamos esa basura, quién le pone la mano ahí y qué va a pasar si descartamos equivocadamente con la naturaleza y por qué necesitamos de este producto. Entonces, de manera general, la encíclica nos oferta una visión sistémica de todo lo que hicimos. Entonces, eso da mucho soporte para los proyectos de los centros sociales y de todas las otras áreas. Es decir, que el trabajo desde una perspectiva de ecología integral no puede ser entendido como un servicio sectorial, sino como un servicio universal que cruza todo, cruza la fe, cruza la vida, cruza los derechos humanos, cruza la defensa específica de los bienes de la naturaleza, cruza la política, cruza, al final de cuentas, también la iglesia y cruza en todos los sentidos el conjunto de nuestra vida. Es interesante. Amigos y amigas, estamos en este día, este fin de semana de Voces Apostólicas, platicando con Luis Felipe Lacerda. Él es el secretario ejecutivo del Observatorio del Observatorio Luis Méndez de Almeida del Brasil. Y tenemos la suerte, la oportunidad de platicar con él sobre su trabajo y sobre este trabajo que la Compañía de Jesús y la Iglesia realiza desde el Brasil, pero que tiene connotaciones y repercusiones con especialmente de América Latina. Luis Felipe, ¿por dónde sientes que ha de ir los vínculos, las articulaciones, la relación para el futuro apostólico de la Compañía de Jesús desde la perspectiva de la ecología integral, Luis Felipe? Buena pregunta, ¿no? Bueno, la compañía tiene un cuerpo gigantesco, ¿no? Un gran desafío. Y para nosotros, desde el OLMA, desde el observatorio, desde Brasil, existen algunos principios o algunos modos de proceder que nos dan este camino esperanzoso. Es lo primero de todo,
es que tenemos que, como dicen los hermanos acá cerca de la Argentina y Uruguay, achicar los espacios entre las personas, en las instituciones, en los sectores, disminuir estos espacios. Eso significa trabajar en red, significa colaborar, significa darnos a conocer. Eso es, por ejemplo, lo que viene haciendo la CEPAL, que es la Conferencia de los Provinciales Jesuitas de América Latina y Caribe, donde tiene dentro de la conferencia diferentes redes, y entre ellas las redes de centros sociales, y dentro de las redes sociales diferentes grupos temáticos. Y dentro de este grupo temático tenemos nuestro grupo que se llama Ecología Integral, donde está Olma, donde está Eric, que aporta un trabajo brillante para nosotros también desde la perspectiva de Centroamérica, donde está Infocap del Chile, donde está SARIS de Manaus, donde está Centro Pro de México y donde está Centro Montalvo de República Dominicana, ¿sí o no? Percebas la potencia que tiene este grupo, abrangiendo un espacio territorial que va desde el Santiago del Chile hasta ahí arriba, Ciudad de México. Mira, cuando nos reunimos, qué potencia que encontramos, qué diversidad y cómo podemos aprender con la experiencia de uno de los otros. Y de la misma forma que se hace esta experiencia dentro de la temática de ecología integral, tenemos, por ejemplo, un grupo de referentes en ecología dentro de la CEPAL, donde van entonces, yo de la red de centros sociales, viene una colega de Flaxi, de las escuelas, viene un colega de Aujao, viene un colega ahí de Eric, que representa el GIAN, que es el Grupo de Incidencia Global de Justicia Humana, de Justicia y Minería, y ahí nos reunimos también diferentes redes que hablan de ecología dentro de la conferencia. Después, los ejercicios que tenemos que hacer, Melo, es también mirar para dentro de nuestras propias provincias y ver cómo podemos disminuir los espacios entre una escuela, una parroquia, un centro social, que por veces cohabitan en la misma ciudad y los mismos territorios, pero mucho poco dialogan, mucho poco comparten. Tenemos que empezar a radicalizar los procesos de las redes. Tenemos que empezar a trabajar más cercanos, compartir proyectos. Y empezando, claro, encima de todo, darnos a conocernos, encontrarnos a conocernos. Entonces, uno de los trabajos más esperanzosos de esta caminada toda es aproximar, crear redes, colaborar. Esta es una máxima que el OLMA trae para dentro de Brasil, que tiene mucha diversidad. Imagina que tenemos como 5 grandes centros, más 8 obras, son más de 20 núcleos de fe, alegría, son como 5 universidades con centros, institutos ahí dentro, todos convergen para dentro de un Consejo Nacional del OLMA que dialogan ahí en cuanto a red. Ese es un punto primero de esperanza. Y el otro punto de esperanza que nos llama mucha atención es reafirmar la perspectiva de caminar hombro a hombro con los pueblos. No podemos sacar las ideas de nuestra cabeza dentro de nuestras oficinas, de nuestras academias, dentro de nuestras escuelas. Tenemos, de facto, que construir una iglesia en salida, que está hombro a hombro con los pueblos que ha oprimido. Y en este sentido, esta es una otra cosa que la encíclica Laudato Si ha ganado mucha reverberación, porque muchos pueblos estaban muy afectados de la iglesia, porque estaba se tornando una iglesia que no dialogaba con los pueblos. Es con la encíclica, con el concepto de ecología integral, y ahora con Fratello Tutti, la iglesia dice, vamos a escuchar a la gente, tenemos mucho más que escuchar que decir. Tenemos que sí, hay que poner nuestras potencialidades institucionales, nuestros espacios, nuestras radios, nuestras escuelas, a servicio de esta gente. Entonces, hoy la gente campesina, que sé que, por ejemplo, en Radio Progreso hay mucha gente que vive en el campo, hoy esta gente se dice, llega dentro de una institución de la iglesia que de verdad incorporó la encíclica y la ecología integral, va a encontrar con quién dialogar sobre la tierra, sobre el plantío, sobre el sol, sobre la luna, sobre la mudanza climática, sobre el veneno, sobre el químico, sobre los desafíos que vive la gente del campo. Y lo misma cosa pasa con la gente que vive en la ciudad. Entonces hoy la iglesia da un paso a escuchar más a los pueblos. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer y que es muy esperanzoso, porque de verdad es los pueblos que tienen la respuesta por las cosas. Entonces Bien, diría que
trabajar en red, escuchar a los pueblos son dos señales muy esperanzosos de este camino que vamos construyendo. Bien, o sea que el trabajar en red es un modo y una actitud de la Compañía de Jesús que de muy diversas maneras rompe con esa lógica de encierro de las obras o de encierro incluso de los países. O sea, ya la misión apostólica de la Compañía de Jesús no se puede reducir únicamente a una obra apostólica o a una temática específica aislada o separada de las otras, sino todas las temáticas buscar una profunda vinculación a partir de relación desde redes. Si no, estamos perdidos. Primera cosa. Segundo, vínculo con el pueblo, cercanía con el pueblo. O sea, no es la misión apostólica, especialmente a partir de la visión de la ecología integral, no es solamente desde un espacio jesuítico, porque es impensable que podamos dar un servicio eficaz, sino el espacio de la Compañía de Jesús íntimamente articulado y vinculado con dinámicas sociales y populares. Y todo esto desde una visión más internacional, redes internacionales, sumamente rico. Bueno, Luis Felipe, yo quiero aprovechar, quedan pocos minutos, pero no quiero yo irme sin esto. Mira, estamos teniendo esta entrevista, querido Luis Felipe, en el marco de una crisis humanitaria profunda aquí en Honduras. Hemos tenido el COVID-19, que eso nos vincula íntimamente con el Brasil y con América Latina, pero hemos tenido una tormenta tropical ETA que ha sido devastadora para Honduras y particularmente para la costa del Atlántico hondureño en el Valle de Sula, desde donde te estoy platicando. Y estamos amenazados por una nueva tormenta. Solo una pregunta para ayudarle a nuestros amigos y amigas oyentes. ¿Los fenómenos naturales también son fenómenos de desastre o los desastres tienen que ver más con otras dimensiones institucionales, políticas, sociales? ¿Qué relación hay entre el fenómeno natural y desastres que provoca, como por ejemplo aquí, miles y miles de damnificados y destrozos que incluso le echamos la culpa a los ríos, Luis Felipe? Sí, existe una relación obviamente íntima entre básicamente la forma como construimos la vida en sociedad hoy, en la modernidad, como llamamos nosotros, y la relación y los impactos que eso tiene en la naturaleza. Esto es sabido tanto por el gran cientista académico que está en la universidad, cuanto por el campesino que es dueño de esta tierra, que maneja con ella todavía y le siente el cambio. Un ejemplo, y tenemos muchos, el efecto de los gases, calentamiento global, la polución, los químicos, pero un ejemplo más actual y clásico es que otro día nos decimos, ¿cómo vamos a contar a un niño de 4 años, 5 años, 3 años, de aquí a 10 años, que nos preguntan, con la simplicidad de los niños y de las niñas, nos preguntan, papá, ¿por qué el coronavirus existe? ¿Por qué el COVID-19 existe? Esa es la pregunta de un niño. ¿Y qué tenemos que decir, Melo? Vamos a decir que eso es conspiratorio, que es político, que es administrativo. No. La verdad, la respuesta es simple, sencilla. Él nos dice, él existe porque el ser humano le respetó lo convivio con la naturaleza. La forma como construimos el mundo que vivimos nosotros, la sociedad, la forma de vivir y de producir, traspasó los límites del respeto con la naturaleza. Y también con los otros, porque tiene mucha gente pasando hambre. Entonces, todo que pueda pasar, antes de todo, es una culpa de nosotros mismos, de nuestra forma de vida. No podemos apuntar a Dios, tampoco a la naturaleza, como sujetos que nos están castigando. Tenemos que absorber toda la culpa. Toda la culpa es nuestra. La forma como vivimos, como comemos, como trabajamos, como producimos, es responsable por lo que pasa en todos los ámbitos.
de los huracanes, de las ingentes, de todo eso, de las pandemias. Y las transformaciones que nos tocan hacer también son estricta responsabilidad nuestra. Si somos nosotros irrespetuosos de la naturaleza y por lo tanto hemos provocado estas situaciones dramáticas como resultado de ese irrespeto, también es responsabilidad nuestra generar transformaciones profundas, institucionales, sistémicas y estructurales para que podamos lograr esa armonía o esa ecología integral con la que estás comprometido y también enamorado, Luis Felipe. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe, por estar con nosotros en este fin de semana en Voces Apostólicas. Te dejo unas pocas palabras para que nos alimentes sobre dónde vives y cómo vives tu esperanza, Luis Felipe. Bueno, yo que agradezco la oportunidad y desde ya ponemos nuestros profundos, sinceros sentimientos con el pueblo que pasa por esta mudanza climática. Y bueno, y acá de Brasil también estamos pasando por temas como este, ¿no? La desflorestación, la Amazonía, otros biomas como Pantanal. Y eso está pasando en toda la parte del mundo. Por eso tenemos que colaborar, trabajar en red, darnos a las manos, refundar, como dice usted, esa nueva estructura sistémica de respecto a la vida, o sea, cuál manifestación la vida tiene, mirar al lado y cuidar de todo que tiene vida. Ese es el principio inicial. Eso es la esperanza, reconectar a la gente con lo que vivo, con lo que vive, con lo respecto a aquello que está vivo. Entonces, desde acá estamos practicando eso. Mucho gusto para nosotros poder hablar con ustedes que están ahí, porque a pesar de que estamos geográficamente lejos, también compartimos los mismos desafíos. Así que le invito a la gente toda que quiera acompañarnos también en las redes sociales del OLMA, 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 Observatorio Luciano Méndez de Almeida. Pone ahí en los sites de busca que van a encontrarnos, acompañar un poquito también qué pasa acá en Brasil y todo este trabajo que vamos haciendo desde acá, pero también en América Latina junto con Eric, con otros centros sociales sobre la temática de ecología integral en busca de la defensa de la casa común. Muchas gracias, un abrazo a toda la gente que nos escucha, un placer estar con ustedes. Y sin duda seguiremos unidos íntimamente en esta misión que el Dios de nuestra vida nos ha regalado. Gracias, amigos y amigas, por escucharnos, por participar con nosotros y seguiremos siempre y de manera permanente llevando a la realidad desde Voces Apostólicas. Muy buenos días. Jesús en misión. Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía.